El asma es una enfermedad crónica, eso quiere decir que es algo que ya es de mucho tiempo, no es una infección, no es algo que es agudo. La tos, que es el síntoma principal y que es una tos en la que se presenta a cualquier momento, particularmente es en la noche o muy temprano en la mañana. Si yo solo utilizo mi tratamiento de rescate, lo único que voy a hacer es aliviar esa crisis momentáneamente, pero la vía respiratoria va a seguir inflamada. El asma también tiene un componente alérgico. Primero tenemos que identificar si el asma es alérgica o es no alérgica. Muchas veces el asma, cuando es de origen alérgico, viene acompañada de otros síntomas de alergias, ¿no? Rinitis, dermatitis, conjuntivitis. En Hospital Jardín, cuidamos tu salud. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast más de Hospital Jardín, donde cuidamos tu salud. El día de hoy vamos a tener un tema muy importante que es acerca del asma y las alergias. Vamos a saber cómo reconocerlas y por qué es importante tratarlas a tiempo. Para ello nos acompaña la doctora Giselle Feria Flanders, que ella su especialidad es alergia e inmunología clínica. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por invitarme. Gracias a usted por acompañarnos. Pues vamos a hablar un poquito más acerca de este tema para que nuestra audiencia pueda entender un poquito más qué es exactamente el asma. Ok, bueno, pues el asma es una enfermedad crónica, eso quiere decir que es algo que ya es de mucho tiempo, no es una infección, no es algo que es agudo, sino que es algo que dura mucho tiempo y pues precisamente como es algo crónico, hay que controlarlo. En este caso, pues se caracteriza principalmente por una inflamación en las vías respiratorias, particularmente a nivel de los bronquios. Toda pues la vía respiratoria está comunicada, el asma particularmente nos afecta a bronquios y obviamente al haber una inflamación del bronquio hay un cierre de la vía respiratoria, entonces nos va a causar justamente los síntomas característicos del asma. Ok, ¿cómo, aparte de este síntoma, cómo más se puede manifestar en nuestra vida diaria? Hay 4 síntomas principales que son justo los derivados del cierre de estos bronquios, que son la tos, que es el síntoma principal y que es una tos en la que se presenta a cualquier momento, particularmente es en la noche o muy temprano en la mañana, o una característica importante que reconocer es que se presenta cuando se hace actividad física, cuando hacemos ejercicio, o por ejemplo cuando tenemos emociones muy fuertes, ¿no? Que nos reímos muy fuerte o por ejemplo, estamos muy estresados, muy ansiosos y de pronto empezamos con esos síntomas, podría ser característico de asma. Asociado a la tos, pues también tenemos falta de aire, que se escuche un silbido que sale de nuestro pecho y que sintamos que algo nos oprime en el pecho. Esos son los síntomas principales. Sin embargo, pues hay veces que no se presentan estos síntomas, pero sí lo podemos inferir cuando un paciente tiene un bajo rendimiento académico, por ejemplo, en los niños o en el trabajo, o que nos quedamos dormidos a mediodía, por ejemplo, y eso es derivado de los síntomas que se presentan en la noche y que no nos permiten un sueño correcto. Exactamente, sí es algo que nos impide como llevar nuestra vida diaria común. Exacto. También hay muchas personas que solamente usan el tratamiento cuando tienen alguna crisis. ¿Eso es necesario? No, como justamente el asma se manifiesta, como bien lo dices, en crisis, ¿no? Estas crisis son la tos, la falta de aire, los silbidos, la opresión en el pecho, es lo más característico, pero en este caso la inflamación persiste. Entonces, si yo solo utilizo mi tratamiento de rescate, lo único que voy a hacer es aliviar esa crisis momentáneamente, pero la vía respiratoria va a seguir inflamada. Entonces, pues realmente no es un tratamiento de elección. Necesitamos desinflamar la vía respiratoria, un tratamiento un poquito prolongado y dejarla lo menos inflamada posible o simplemente que desaparezca la inflamación con un tratamiento constante y finalmente ya cuando está bien controlado, ahora sí podemos optar por el tratamiento únicamente de rescate solo en caso muy necesario. Ok, de igual manera es importante acudir con un especialista de alergia o únicamente con un especialista de enfermedades pulmonares. Es un manejo conjunto en realidad. Por ejemplo, obviamente el neumólogo, que es el médico especialista en enfermedades respiratorias o enfermedades pulmonares, es un experto en estos temas,
pero el asma también tiene un componente alérgico. Primero tenemos que identificar si el asma es alérgica o es no alérgica, y en el caso de que sea alérgica es muy importante acudir con el alergólogo porque tenemos tratamientos distintos o un manejo un poquito más específico cuando el origen es totalmente alérgico. Entonces, es muy importante que llevemos seguimiento tanto por parte de neumología como por parte de alergología para que pues haya un manejo multidisciplinario. Exactamente, como primera instancia sería pasar primero con el neumólogo y después con el alergólogo, o se puede pasar directamente. Se puede pasar directamente sin problema. De hecho, muchas veces el asma, cuando es de origen alérgico, viene acompañada de otros síntomas de alergias, ¿no? Rinitis, dermatitis, conjuntivitis, ¿no? Entonces todo se inflama, digamos, lo que está conectado. Y pues obviamente muchas veces van de primera instancia al alergólogo porque empiezan con la nariz, o a veces directo con el neumólogo porque empiezan con pulmones, ¿no? Entonces, pues varía, pero realmente el manejo en conjunto es lo ideal. Ok. También se habla mucho acerca de vacunas de alergia. ¿Qué son? ¿Qué beneficio tienen para el asma? En ese caso, las vacunas justamente lo que hacemos es exclusivas para pacientes que tienen un componente alérgico. No se va a beneficiar a aquel paciente que no tenga alergias, porque justamente las vacunas lo que hacemos es como acostumbrar a nuestro sistema inmunológico a que vea como algo bueno o que no sea algo malo a eso a lo que somos alérgicos, ¿no? Por ejemplo, si yo soy alérgica a los gatos y yo me expongo a un gato que me va a desencadenar una crisis de asma, lo que voy a hacer con las vacunas es que mi sistema ya lo va a reconocer como algo bueno y ya no me van a dar esas crisis de asma cuando me exponga a los gatos, ¿no? Para eso sirven las vacunas. Sí, es como reforzar un poquito más. Exactamente, sí. Entonces sí es muy importante que tengamos ese tratamiento porque es el único tratamiento dirigido para que evolucione hacia una mejoría, ya que si no lo tratamos en las alergias específicas, sí puede mejorar, se puede controlar, por supuesto que sí, pero va a ser un poquito más difícil o el beneficio va a ser mucho menor. Exactamente. ¿Este tipo de vacunas se pueden comprar a venta libre o es necesariamente acudir con el alergólogo? Sí, bueno, idealmente sí es acudir con el alergólogo porque son preparaciones específicas por paciente. Se tienen que identificar primero a qué es alérgico y en este caso se realizan pruebas cutáneas. Por supuesto que para hacer estas pruebas el paciente debe ir bien controlado, por lo que idealmente siempre es una consulta de primera vez, dar el tratamiento específico, mantenerlo más controlado posible y una vez que ya esté controlado se realizan las pruebas cutáneas para identificar qué es a lo que es alérgico y darle la vacuna específica a ese paciente preparada por nosotros o digamos, pues sí, las mezclas que nosotros decidimos ponerle a ese paciente justamente de acuerdo a su perfil alergénico. Exactamente, no automedicarse porque lo vieron en Google y Google me dijo, me tengo que poner esta, ¿no? Sí, exactamente. No, la verdad es que automedicarse ni con nada, justo por eso los tratamientos de rescate no son lo ideal, porque muchas veces nos quedamos como acostumbrados a que eso me lo quita y pues con eso me siento ya bien, ¿no? Entonces por eso no. Sí, luego eso que tal vez pudiste controlar 1, 2, 3 veces se va haciendo como una bola de nieve. Exacto. Cada vez va creciendo más. Sí, exactamente. Ok, doctora, pues ya para finalizar, no sé, ¿tiene alguna recomendación, algún consejo para las personas que nos están viendo? Pues principalmente, y como bien ya lo dijiste, no automedicarse. La verdad es que automedicarse lo único que va a hacer es más grande el problema, a veces no nos va a beneficiar y muchas veces en algunos medicamentos, no particularmente en estos de asma, pero así en muchos, hacemos tolerancia, es decir, después ya no nos funciona. Entonces es muy importante acudir a consulta, acudir a una valoración y sobre todo no normalizar los síntomas. Entonces, si yo tengo tos constante, aunque sea esporádica, no es normal que tosa todo el tiempo, o si tengo, de pronto yo tengo síntomas cuando me expongo al polvo, cuando me expongo a los árboles, obviamente eso no es calidad de vida y es muy importante que acudamos a consulta, ¿no? Entonces, pues sí, por ello yo les recomiendo que acudan con el alergólogo. Aquí justamente en Hospital Jardín, pues tenemos la consulta de alergia. Okay, muchas gracias, doctora, y como ya lo comentó la doctora, pues ella se encuentra aquí con nosotros en las instalaciones de Hospital Jardín, si gustan agendar
alguna cita, se pueden comunicar a los números telefónicos del hospital y con gusto la doctora los estará atendiendo. Gracias por acompañarnos. Muchas doctora. gracias. Hasta luego.